Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de entrevistas del diario digital Conclusión, que está relacionado, digamos, su actividad con el canal. Pero, a ver, vamos a tratar de focalizarnos en un tema que tiene que ver con hechos recientes. Hechos recientes y no tanto, una vez que podamos hablar con el licenciado Alejandro Marcó del Pont, de quien rescato un artículo que nos ha compartido un economista, amigo de este canal, y que me pareció lo suficientemente contundente como para poder tratar de desbrozar, si se quiere, dirigir nuestra mirada hacia determinados conceptos o costumbres que por allí se tienen desde el punto de vista social en cuanto a catalogaciones se refiere, cuando se ven algunas tomas y otro tipo de tomas, u ocupaciones, u ocupas, y bueno, toda una serie, una parafernalia de palabras en las que tratan en algunos casos de discriminar y en otros casos no, por supuesto. Se trata de la restitución o la reivindicación de derechos que seguramente los va a llevar hacia el apego de aquellas leyes que se están fundando, lo que últimamente se escucha con mucha profusión, el espíritu republicano. Algo que llama mucho la atención y que, bueno, que nosotros sí compartimos, por supuesto. Lo que pasa es que a veces parece que es más república para algunos que para otros. Por eso, así como lo presenté en un inicio a Alejandro Marcó del POM, le quiero dar la bienvenida y con él quiero charlar porque ha escrito un artículo en este portal que es El Tábano Económico. Y que, bueno, nos gustaría que de alguna manera comparta con todos ustedes esta sistematización que hace de ideas, de nombres, de números, de personas y de malas costumbres. Así que le damos la bienvenida. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes para vos y para tu audiencia. Sí, el tábano economista se llama en realidad. Esto de el Estado benefactor para ricos, así no suena tan feo, tenía que ver con una serie de artículos que vengo publicando en mi blog, que es el tábano economista, y que tenían que ver con las diferentes emprendimientos que ha tenido el Estado. Desde el Estado benefactor, hay uno, la pérdida del Estado benefactor, y que sería su continuación, tenía que ver con el Estado benefactor para los ricos, porque en realidad pareciera ser que con esta idea de la pérdida en la batalla cultural, cuando a los pobres se le da algo por parte del Estado, todos cargamos fiscalmente con esa idea de que tenemos que apoyar a alguien que ha fracasado en su vida. Esto es la teoría de la perversidad, o sea, por ser haraganes y por otros motivos, pero cuando los mismos beneficios pasan a ser incentivos, ya cambian de nombre, son para los ricos, para las corporaciones, para las empresas transnacionales que el Estado le da, pareciera ser de que socialmente no se acepta o no se hace eco de que eso también es una carga fiscal para todos los ciudadanos y que estamos ayudando a que alguien haga un negocio mientras alguien haga un negocio y supuestamente traiga empleo y demás, mientras que en la otra lógica del Estado benefactor, en realidad estamos cargando con las penurias de esta haraganería o los planes sociales de la gente que no quiere trabajar o las mujeres que se embarazan para tener planes sociales. Entonces, estas dos lógicas a mí me parecía muy interesante tratar de confrontarlas porque una es motivo de crítica constante en el relato, sobre todo de la derecha, mientras que la otra en principio cambia el nombre, en vez de ayuda es incentivo porque es inversión, y obviamente no está ni aceptada como crítica o de última está aceptada como que esas empresas en realidad vienen a generar empleo y por lo tanto todos deberíamos de
apoyarlo, lo cual no está mal, pero no está aceptado como una carga fiscal para todos los ciudadanos, cuando en realidad lo es. ¿Por qué? Bueno, porque cuando nosotros le bajamos, o en el mundo se le baja, los impuestos a los ricos, alguien tiene que pagar esa caída de impuestos. Cuando alguien deja que una empresa que se viene a instalar y a generar, como pongo en el artículo, el caso de Audi en la ciudad de Puebla, sí, va a invertir y va a crear 3.800 puestos de trabajo, entonces se le dan 12 años para que no pague los impuestos, se le genera una serie de circuitos, o sea, desde trenes, vías férreas que ingresen, o sea, se le da una serie de infraestructura que toda la sociedad paga, pero que no está puesto como si toda la sociedad pagara, no está puesto como un activo social para que esas empresas puedan brindar un servicio más allá de todas las ayudas que posteriormente se le brindan a la misma empresa, como es en el caso de Audi y después de Volkswagen en México y en la ciudad de Puebla, las dos están en Puebla. Cuando se sucedió el caso de que Volkswagen había mentido acerca de la contaminación que brindaban sus autos, sus acciones cayeron, y el Estado de Puebla se encargó de comprar autos, no solamente para la policía, sino para el Estado, tratando de que los ingresos de la empresa no se vieran perjudicados debido a la caída en la bolsa de valores, como consecuencia de sus mentiras, obviamente. Se entiende. Entonces me pareció importante poner esto que no está en disputa, o sea, cuando se le da a los pobres, el Estado le da a los pobres, es un Estado dadivoso, y cuando se le da a los ricos, pareciera ser que está muy bien y que todos tienen, no hay ningún reparo acerca de que el Estado colabore con, insisto, con supuestos beneficios, porque yo estoy en la ciudad de La Plata. Cuando vine a estudiar economía en la ciudad de La Plata y después que cuando me recibí, a la ciudad de La Plata llegó Carrefour, que fue uno de los primeros supermercados de las grandes tiendas, y un amigo mío hizo una evaluación de proyectos de inversión de cuántos empleos generaba Carrefour y cuál era el desmantelamiento que hacía Carrefour con todo lo que tuviera que ver con no solamente las ventas minoristas, sino con los empleos que las ventas minoristas generaban. Claro. Obviamente, yo no recuerdo los números, pero era algo muy llamativo, lo que llevaba a pensar de que lo mejor sería que Carrefour no se instalara. Eso es lo primero. Pero después uno lo puede ver en Europa, en las ciudades chicas de Europa, los grandes hipermercados no están a las afueras, sí, con esta misma lógica, ¿no? De bien, tratar de preservar el empleo y preservar a los minoristas en contra de algo que pareciera ser de que el costo-beneficio es mayor el beneficio que el costo, y en realidad suele ser al revés. Ahora, a esto, cuando vos mirás Argentina, si bien el artículo aborda dos temas vinculados con México, cuando mirás Argentina, ¿se puede decir que la matriz es exactamente idéntica? La matriz mundial es exactamente idéntica. Lo que hay es reglamentaciones diferenciales para, por ejemplo, los países europeos. Te digo esto de los hipermercados no pueden estar en ciudades de menos de tantos habitantes, tienen que estar a las afueras, de manera de que solamente están instalados para un cierto grupo de personas que tenga autos, que puedan ir, pero que no obstruyen el normal funcionamiento del mercado minorista local adentro de la ciudad. Pero no, obviamente todos los países tienen este tipo de lógica. Argentina, Brasil se pelea entre los estados, Argentina también, acerca de tratando de atraer inversión pero no solo es inversión. Digo, yo en el artículo también pongo que para ser, en el caso, por ejemplo, de Argentina, para que vos seas presidente, podés obviar tener un plan de gobierno, pero no podés obviar, desde la vuelta a la democracia, tener un blanqueo de capitales. Claro. Todos, 5 blanqueos de capitales hubo desde que se vino la democracia, sí, hasta la actualidad, que están pensando en uno. Porque, bueno,
es otra vez lo mismo, o sea, es tratar de dar incentivos, toda la lógica tiene este mismo carril, tratar de dar incentivos a la inversión extranjera o, en su caso, a la inversión local para que, bueno, supuestamente haya un despegue, haya crecimiento del país, una serie de cosas que en general después, no solo que no se terminan dando, sino que, insisto, el Estado termina siendo el garante de eso. Por eso yo hice 3 artículos, no solamente este del Estado benefactor, sino del Estado de bienestar, y otro que tiene que ver con el Estado emprendedor. O sea, ¿cuál es la nueva lógica que uno debería dar al Estado? Sí, claro. Pero lo que me llamó mucho la atención es lo oculto que está estos beneficios como incentivos a las grandes fortunas, a las grandes empresas, a las corporaciones. No sé, bien, ¿tuviste o alguna referencia sobre el tema de mineras o petroleras? Porque hoy, por ejemplo, ayer salió una nota donde de alguna forma se decía de que había que seguir asistiendo a Vaca Muerta para que tenga cierto grado de continuidad la exploración, la explotación. Ya hay otras latitudes que están diciendo, mire, el fracking, señores, se terminó, esto ya no se puede sostener más. Sin embargo... Sí, hay 2 peleas. Ahí sí, sí. Lo que salió ayer fue Vaca Muerta y sobre todo el gas. Sí. O sea, subsidios al gas, más allá de los subsidios que hicieron mantener el precio del barril criollo a $45. Claro. Bueno, estos son justamente son la misma lógica. O sea, esos beneficios, ¿a quién van? ¿Por qué no se los hubiera podido dar directamente? Por ejemplo, uno de los temas de mantener el barril criollo tenía que ver con los ingresos de las provincias. Exacto. En vez de darle directamente Claro. los ingresos a las provincias, lo hicieron a través de las empresas, para que no se pierda supuestamente la cantidad de empleos. ¿Y qué otra cosa me preguntaste? Eso que tenía que ver con... No, es exactamente vinculado a eso. Hablé del tema minero, pero yo recuerdo que al inicio del macrismo se habló de todas las concesiones que se le hicieron y terminaron expulsando a 5.000 trabajadores. Hoy, como está el tema, habrá quedado exactamente igual, imagino, no sé, no creo que se haya modificado mucho. No, bueno, le bajaron retenciones a las mineras. Claro. Hace 2 semanas, o un mes, una cosa así. Sí, no, la lógica es exactamente la misma, y creo que ahí hay un problema que tiene que ver con el rumbo o con el pensamiento del rumbo que tiene que seguir un país. Me parece que es una cuestión un poco más profunda que... Porque digo, no hay problema con que uno le dé beneficios, incentivos, subsidios a ciertas empresas que tienen alguna lógica con la mirada que se tiene del país y con el desarrollo que se quiere lograr en ciertos sectores del país. Lo que pareciera ser que sucede anárquicamente en América Latina, sobre todo, es que son beneficios para seguir manteniendo la tasa de ganancia de las empresas y no con una lógica de desarrollo desde geográfico hasta desarrollo económico para el país. Claro, ahora, claro, de alguna forma se ajusta a esto que parece ser de que el grado de efectividad de los exitosos se basa en supuestas capacidades y omnipotencia que lo ubican más o menos en el génesis bíblico, y los demás son una suerte de seres que, bueno, que descienden del árbol. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Tal situación no sería tal, en los términos de lo que vos decís, de no ser porque el Estado, nuevamente el Estado, que no es neutral, cuando dirige la mirada hacia un lado u otro, ya sabemos quién gana o quién pierde, digamos, ¿no? Obviamente, sí, sí. A ver, todo lo que es poder es asimétrico, ya sea privado o público. Por definición es asimétrico. El problema es, adentro de la ecuación estatal, en donde está el Estado y los privados, para que la ecuación te dé 0, obviamente que el Estado no puede ser neutral porque tiene que ser el contrapeso de cuestiones privadas. Digo, ayudándolos en algunos casos, como está sucediendo ahora, en exceso ayudándolos también, como está sucediendo ahora, o
contrabalanceando la ecuación, tratando, por ejemplo, de determinar que los precios no pueden subir con la magnitud que están subiendo, o regulándolos, o tratando de regular ciertas cosas o determinar cómo los mercados, que en general son un invento, no son naturales, no existen mercados naturales, sino que la gente, los mismos estados y el mismo mundo va generando los mercados, y por lo tanto la regulación, lo que todos quisieran es que se fueran autorregulados. Bueno, no. El Estado lo que tiene que hacer es intervenir para tratar de mejorar esa disparidad que existe como poder, porque el poder es asimétrico de cada uno de los lados. Claro. Yo sí creo de que durante mucho tiempo, a ver, lo que me preocupa mucho es que el estado de bienestar fue diseñado con una lógica, a medida que pasó el tiempo se lo fue bombardeando y después se lo fue despedazando, y a la vez la sociedad fue cambiando y por lo tanto dejó de cumplir las funciones que el estado del bienestar tenía. Lo primero que dejó de cumplir es que cuando se hizo el estado del bienestar había empleo y había falta de manos para hacer el empleo, claro, después de la guerra. Sí. Ahora, eso cambió y se modificó con el tiempo, y ahora, por más que uno tenga la buena voluntad de romperse el lomo trabajando, el problema es que no hay trabajo. O sea, por más que vos salgas a buscar trabajo y quieras superarte, esta contradicción de la teoría de la perversidad, en donde la gente no mejora porque no quiere. Bueno, no, la gente quiere, lo que pasa es que no puede. Sí, claro. Hoy ya no puede, y bueno, han cambiado muchas cosas. Dentro de lo que ha cambiado es la familia. O sea, la familia no es la familia normal y demás. O sea, hay madres que son jefas de familia, tienen un diferencial salarial con el hombre y por lo tanto no llegan. Bueno, ese estado del bienestar ha cambiado, se ha destruido y ha cambiado. Bueno, ahora, y es muy cuestionado cuando nosotros mismos, en ese fracaso del estado del bienestar, hasta de cuestiones que tengan que ver con salud pública, desaparecer un ministerio de salud, después tengamos problemas con la salud y lo critiquemos fuertemente porque pareciera ser de que la sociedad a la cual el Estado tiene que ayudar es una sociedad haragana o dejada. Pero cuando las tasas de beneficio de quienes vienen a invertir en la Argentina, o los mismos ricos de la Argentina, empiezan a caer, el Estado sí está muy bien de que con los ATP, por ejemplo, intervenga rápidamente para mantener los niveles de ganancia. Sí. Sí, y eso no es cuestionado. Sí, claro, claro. A ver, muestran cierto grado de histrionismo, si se quiere, cuando se presentan los temas, en el sentido de que son unos filántropos bárbaros que tienen la delicadeza y la gentileza de darnos trabajo. Cuando en realidad, por lo que vos decías, a mí me da la sensación de que nos están agarrando de estúpidos muy seguidos, creen a lo mejor que somos demasiado bobos, y esto me hago cargo en este sentido, de decir, bueno, este mismo señor, me acuerdo, Cristiano Ratazzi, diciendo que estaba preocupado por el sueldo de los trabajadores argentinos porque no ganaban como los mexicanos, y que en realidad que en México se ganaba menos que en Brasil, pero que en Argentina se ganaba más que en Brasil. Entonces nosotros teníamos que llegar a México. Es decir, lo que él estaba proponiendo de alguna manera, que su competitividad, entre comillas, de empresa, sea realmente medible en los términos de granos de arroz que podía comer un mexicano y lo que podíamos comer nosotros. Es decir, su competitividad es una mesa vacía nuestra. Entonces, ¿cómo se hace, Alejandro, como para poder, de alguna forma, contener estas andanadas? Primero, reformular en la cabeza de quien está mirando esto que vos anunciás, qué batalla, ¿no? Qué batalla, porque realmente son latiguillos que hay gente que las repite constantemente sin hacerse cargo de realmente lo que está diciendo, porque te lo pregunto por esto, porque hace 5 minutos, 15 minutos estábamos hablando con un amigo y me dice, ¿cómo se arregla esto de la seguridad? Mirá, es multidisciplinario. Lo único que te digo es que cuando en el año 54 había 98,2 de ocupación, las cárceles estaban vacías.
en el 60 y 70 se llenó de estudiantes y trabajadores. El delito que se conoce hoy como atraco, hurto y todo lo demás, ocupaba el 30% con suerte de la población carcelaria y estaban todos alfabetizados. Hoy la mayoría de la población carcelaria no es alfabetizada, el 70% no tiene condena, pero si sale, por esto que vos decías, la perversidad, si sale tampoco hay una fábrica para donde ir a golpear para que tenga trabajo. Sí, la pérdida de la batalla cultural, que en realidad la hemos perdido, lo que sería el progresismo en general, con los latiguillos que vos decís que han tenido la lucidez de no solamente replicarlos durante muchísimos años, sino que hay una gran parte de la población que los ha aceptado. Digo, la emisión genera inflación, como si fuera una cosa normal. Yo creo que esa batalla hay que seguirla dando, creo que es muy difícil porque, por ejemplo, para poner en valor lo de Argentina, se le quiere cobrar un impuesto, ni siquiera un impuesto, una ayuda, se cuidan las palabras para decir que en realidad le van a cobrar, van a colaborar los ricos para poder ayudar con la pandemia, o sea, se mueve en donde el mundo está queriéndole cobrar mayor cantidad de impuestos a los ricos, porque ya lo han bajado en todos estos años. Bueno, esto de que cada vez que ellos tengan que colaborar, es un problema hasta de léxico, sí, para ver cómo se lo decimos, cómo tenemos que decirlo para que no se ofendan. Claro. Eso es por un lado. Y por otro lado, creo que lo que hay es que tenemos que empezar a discutir que esta pandemia lo que ha demostrado es que los más pobres van a ser más pobres y que los más ricos van a ser más ricos, que las desigualdades se afianzan ante estas desgracias y que lo que podemos hacer es empezar a generar países que tengan una lógica completamente diferente de desarrollo, no de crecimiento, en el caso de crecimiento que sean más distributivos, más igualitarios, que tengamos algún sentido, porque al menos lo que se está viendo es que lo que ha generado la pandemia ha sido mayor concentración, mayor pérdida de trabajo y por lo tanto mayor pobreza, y esto lleva a un disciplinamiento social aún mayor, porque como no tenés trabajo, y todas estas lógicas en donde vos supuestamente podrías superarte, mejorar por salir a trabajar, no se pueden dar porque la escenografía mundial y local no están puestas, no están ajustadas a esa lógica. Bueno, creo que lo que hay que pelear es con la batalla cultural diciendo, bueno, la lógica mundial desde los 80 cambió, y por lo tanto tenemos que empezar a aprovechar para tratar de mejorarla, porque esto está muy mal, y por lo menos para ponerle algunas restricciones, algunas cosas. Yo no estoy en desacuerdo de que la gente venga a invertir. Ahora, yo no quiero que venga a invertir y se quede en Buenos Aires, porque no vas a invertir. Lo que uno tendría que mirar es lo que es economía, economía de localización, tratar de llevarlo en los lugares para que se vaya la gente de la provincia, que vayan a los lugares donde la localización sea mejor, donde haya ruta, donde se pueda distribuir de otra manera a la gente. Bueno, ahora, eso lo tiene que hacer el Estado cuando vengan a invertir. Vos no podés que vengan a invertir y porque te ponen 2 pesos, tirarle o darle todo lo que quieran, desde que no paguen impuestos hasta darle terrenos, darle miles de concesiones para que lo hagan. Claro. Bueno, ¿alguna idea de 1 minuto para redondear? Todos quienes son entrevistados lo tienen. ¿Cuál sería? Yo creo que mi reflexión es que el Estado, nos tenemos que empezar a manejarlos con un Estado que sea un Estado emprendedor, que no sea un Estado que apoye, porque en general el Estado termina siendo emprendedor. Digo, Apple es causa de un Estado norteamericano emprendedor que generó
Internet, que generó el Wi-Fi, que generó el Siri, la pantalla táctil, todo eso son inventos estatales. Y nadie lo sabe que son inventos estatales. Obviamente que son inventos estatales en un país que lo marca su estructura militar y que tienen que hacer esa clase de inversiones. Pero yo creo que sí se podría en la Argentina empezar con un Estado emprendedor, y cuando este Estado emprendedor, que puede mandar satélites, se asocie con pymes, claro. Se asocie con pymes, o se asocie con grandes, pero que mantenga gran parte de eso para poder seguir invirtiendo en conocimiento y en desarrollo que tenga alguna lógica nacional. Asociado en forma mixta, decís, digamos, ¿no? Claro. Como Israel, por ejemplo. Sí, pero con un Estado que deje de ser solamente un Estado benefactor, sino que sea un Estado emprendedor. Lo que nosotros tenemos y que pensamos que debe ser el desarrollo de la Argentina, que el Estado se encargue de apuntar los cañones para ahí y tratar de desarrollarlo en ese efecto. Bueno, perfecto. Bueno, Alejandro, yo desde ya te quiero agradecer mucho esta media hora de tu tiempo que nos has dado para poder compartir tu pensamiento, bastante esclarecedor y bastante, digamos, meridiana la claridad de la idea con la cual a veces se tiene que empezar a navegar estos tiempos de pandemia, que también nos sirven como justificativo para volver a llamar la atención sobre algo que ya también se llamó la atención, pero que bueno, que vale la pena recordar como forma de repiquetear para algunos que piensan de mala fe, todas estas suertes de prejuicios y de estigmatizaciones que vos nos enumeraste, y para los que no lo piensan así, por lo menos que se den cuenta de que tal vez las cosas se puedan llegar a volver inviable para ellos también, porque nada está dicho de cómo termina esta historia. Y entonces uno se pregunta, si está ya lanzados los dados y lo único que tenemos que hacer es llevar las flores al panteón, ¿qué necesidad tiene de seguir sacrificándonos por algo que ya está perdido? Entonces, bienvenido será, y quiero formularte una invitación, si te parece, para que empecemos a hablar de ese estado que lo trataste de sintetizar más o menos los últimos 3 minutos, sobre cuál sería el estado que sería, no digo ideal, sino posible, pero al mismo tiempo que permite hacer una proyección. ¿Cómo vos imaginás ese estado en esos campos, en qué áreas estratégicas, con qué formas asociativas con el mundo privado, y poder desarrollarlo con un poco más de tiempo, si te parece? Sería bárbaro, sí. ¿No? Bueno, sí. Estaremos en contacto y gracias por participar en tu pensamiento. No, por favor, un placer, mucho gusto, y bueno, cuando quieran. Te mandamos un abrazo. Un abrazo. Chao, hasta luego. Bueno, hablábamos con Alejandro Marcó del Pont respecto de algunos temas que tienen que ver, el disparador de todo esto fue un artículo que él escribió en el Tábano Economista, con un artículo que se las trae, al menos en tanto título, ¿no? Que dice: el Estado benefactor de delincuentes. Como acá no se anda con eufemismos, como le dije, dice: tantos millonarios como grandes corporaciones multinacionales y autóctonas se presentan ante la sociedad como los consagrados triunfadores por esfuerzo propio o como vencedores del mercado. El concepto podría dar la errónea apariencia que estos grupos del establishment no han tenido ningún tipo de ayuda estatal, o al menos así lo reconocen la sociedad y los medios de difusión, que se encargan meticulosamente de ocultar el acopio de estas existencias. Así empieza. Bueno, lo vamos a estar compartiendo en el diario digital Conclusión. Desde ya les cuento que esto seguramente estará mañana por allí con la posibilidad de que ustedes lo lean mejor y que, bueno, que rescaten del video todo aquello que creen que es conveniente. El tema no es complicado, hay que hacer nada más que un esfuercito para uno sacarse, digamos, las matrices mentales que a veces uno inconscientemente va adoptando y que, bueno, terminan con algunas ideas bastante erróneas y lejanas de la realidad. Hasta aquí llegamos.